Afrodita x Hefesto. Un destino diferente. Los dioses, en su inmensa arrogancia, suelen ser caprichosos, vengativos y egoístas. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos fuera criado por humanos? Ese es el caso de Hefesto. Cuando Hera, en un acto de rechazo cruel, arrojó al recién nacido desde el Olimpo, no fue Tetis quien lo encontró, sino una simple mortal llamada Luisa. Luisa era una mujer humilde que vivía en una pequeña aldea cerca del mar. Crió al niño con amor. Y Hefesto creció con un carácter único entre los dioses, amable, justo y leal. Desde pequeño aprendió a valorar el trabajo, a respetar a los demás y a defender a los inocentes. Su fuerza y poder eran usados con sabiduría, y eran el reflejo de las enseñanzas de su madre adoptiva. Cuando Luisa murió, tras una larga vida de felicidad junto a su hijo, Hefesto decidió recorrer el mundo mortal. Durante sus viajes, fue testigo de la crueldad de ciertas divinidades que abusaban de su poder. Y, a diferencia de los demás dioses, Hefesto no toleró sus fechorías. Así que muchas veces tuvo que ponerle fin a la vida de esos dioses, pues sabía que ellos no cambiarían. Aunque no todos sus encuentros terminaron de esa manera. En un encuentro con Atenea, intervino cuando ella intentó maldecir a su propia sacerdotisa, Medusa, por un acto que no había sido culpa de la joven. Hefesto llevó a Medusa a un lugar seguro, lejos de la ira de la diosa, ganándose así el odio eterno de Atenea. Con Apolo, tuvo otro enfrentamiento cuando el dios del sol usó su poder para incinerar un bosque entero, solo porque los habitantes del lugar no le ofrecieron un sacrificio adecuado. Hefesto llegó demasiado tarde para salvar el bosque, pero castigó a Apolo al despojarlo de su preciada lira, asegurando que los mortales no escucharían su música durante años. Artemisa, por su parte, lo enfrentó cuando Hefesto ayudó a un grupo de cazadores a refugiarse en su herrería tras ser perseguidos por la diosa por cazar en un bosque sagrado. Hefesto, con su usual calma, les ofreció refugio y le recordó a Artemisa que incluso los dioses debían tener compasión. Pero ella no escuchó palabra alguna y juró algún día vengarse con Dionisio. El enfrentamiento fue más personal. El dios del vino había embrujado a una aldea entera para que se dedicaran exclusivamente a la celebración y el caos, dejando a niños y ancianos desatendidos. Hefesto llegó y rompió el hechizo, enfrentándose a Dionisio en un duelo, donde derrotó al dios y con una espada especial le hizo un corte en X en su pecho. Esa herida que le hizo jamás sanaría, y una vez al mes un dolor insoportable sufriría el dios por sus malas acciones. Deméter también sintió el peso de la justicia de Hefesto cuando ella, en su desesperación por buscar a Perséfone, condenó a toda una región a la hambruna eterna. Hefesto intervino y restauró la fertilidad del suelo, desafiando la ira de la diosa de la cosecha. Ahora, tras años de recorrer el mundo mortal y frustrar los planes egoístas de los olímpicos, Hefesto estaba de regreso en el Olimpo. Estaba sentado en la gran sala, frente a los tronos de los dioses. La mayoría lo observaban con rencor. Sus acciones habían desafiado el orden establecido. Zeus, con su mirada severa, estaba a punto de hablar, cuando Hefesto, con un movimiento firme, rompió las esposas que le habían colocado como símbolo de su supuesto sometimiento. Ahora sí, continúa. Me estaba dando comezón, dijo Hefesto con una voz tan serena como desafiante. La sala quedó en silencio. Los dioses se miraban entre sí, incrédulos ante la audacia de Hefesto. Zeus apretó los puños, y su mirada reflejaba que no le agradaba el comportamiento de él. Hefesto, comenzó Zeus, su voz resonando con enojo. Has desafiado el equilibrio divino en múltiples ocasiones. Has protegido a los mortales cuando no debías y osaste a lastimar a tu familia. ¿Acaso no comprendes que tus actos son un insulto al panteón divino? Hefesto se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en su rodilla y mirando a Zeus con una mezcla de ironía y determinación. ¿Un insulto? No, padre. Es un recordatorio. Ustedes los dioses, parecen olvidar que el poder conlleva responsabilidad. Yo solo he hecho lo que es justo, algo que parece ser un concepto extraño para la mayoría de ustedes. Un murmullo se extendió entre los dioses. Las palabras de Hefesto eran un desafío directo a su persona. Fue Atenea quien rompió los murmullos, con su tono lleno de desdén. ¿Justo? ¿Fue justo robarme a Medusa? Ella era mi sirvienta, mi responsabilidad. Hefesto la miró con calma.
Su voz, tranquila, pero firme, dejaba entrever que no estaba de acuerdo con la diosa. Era una víctima, no tu propiedad, Atenea. Castigar a alguien por haber sido ultrajada no es sabiduría, es crueldad. Y si ese es tu concepto de justicia, entonces tu título de diosa de la sabiduría no significa nada. Las palabras golpearon a Atenea como un látigo. Sus ojos brillaron con una furia cegada por su orgullo, y por un momento, pareció que alzaría su lanza. Pero Zeus levantó una mano, exigiendo calma. Artemisa se inclinó hacia adelante, sus ojos de cazadora observando a Hefesto como si fuera su próxima presa. «Eres un insolente», murmuró, su tono gélido. «Quizás no hoy, pero algún día te cazaré, Hefesto, y colgaré tu cabeza como un trofeo». Hefesto soltó una risa suave, sin un ápice de miedo. «Tal vez, Artemisa. Pero antes de intentarlo, recuerde a cuántos cazadores he protegido de tus caprichos, y a cuántas de tus cazadoras he derrotado, sin mencionar que eres más débil que yo. Así que dime, querida hermana, ¿quién caza a quién?». La amenaza implícita hizo que Artemisa se pusiera furiosa, pero antes de que pudiera responder, Zeus golpeó el brazo de su trono, haciendo retumbar la sala. «Basta». Su voz resonó en toda la sala, silenciando a todos. «Hefesto, te has atrevido a desafiarnos demasiadas veces. Y has demostrado estar del lado de los mortales. Hoy, decidiremos tu destino». Hefesto se recostó en su asiento, cruzando los brazos con una expresión despreocupada. «Decidan lo que quieran. Pero recuerden esto, no me doblegaré. Ni ante ustedes, ni ante nadie». El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez estaba cargado de tensión. Zeus observó a Hefesto con una mirada severa. Sin embargo, detrás de su semblante de autoridad había algo más: duda. Hefesto no era un dios común. Aunque había sido criado por mortales, desarrolló sus poderes divinos de una manera excepcional, superando incluso a muchos de los dioses olímpicos. Ninguno de los hijos de Zeus había logrado igualarlo en fuerza o voluntad. Fue la siguiente en hablar, su tono goteando veneno. «Siempre fuiste un error, Hefesto. No sé cómo sobreviviste después de que te arrojé al mundo mortal, pero mírate ahora. Feo, deformado, y criado por esos sucios humanos. Si deseas algo de mi amor, sométete a nosotros y tal vez, solo tal vez, te aceptaré como mi hijo». Hefesto giró lentamente su cabeza hacia ella, su mirada intensa como el fuego de una forja recién avivada. Por un instante, el aire pareció congelarse mientras la oscuridad en sus ojos hacía que incluso él titubeara. «Digno. He enfrentado a cientos de dioses de panteones lejanos, derrotado criaturas que solo existen en sus pesadillas, y conquistado el corazón de diosas mucho más puras que tú. Si crees que tus palabras vacías tienen algún peso para mí, te equivocas. No soy yo quien carece de dignidad. Eres tú, Hera. Tú, la diosa sin corazón que confunde el poder con el amor». El rostro de Hera se tornó rojo de ira, pero, por primera vez, permaneció en silencio. Las palabras de Hefesto habían golpeado un nervio, y la sala entera lo sabía. Hefesto volvió su atención a Zeus, quien había estado observando en silencio. «Entonces, ¿qué será, padre? ¿Me atarás nuevamente con cadenas? ¿Intentarás desterrarme una vez más? Adelante. No sería la primera vez que enfrentó una situación complicada. Pero te advierto algo. Si intentas forzarme o hacer algo que no me guste, descubrirás que incluso un dios como tú puede sangrar». Los demás dioses intercambiaron miradas, sus expresiones divididas entre desprecio y temor. Hefesto no era como ellos. No jugaba según sus reglas, y esa imprevisibilidad lo convertía en una amenaza que no podían ignorar. Finalmente, Zeus se levantó de su trono, su figura imponente iluminada por un destello de relámpago. Su voz retumbó como el trueno. «Hefesto, tu insolencia no será olvidada. Pero no tomaremos una decisión apresurada. Por ahora, permanecerás en el Olimpo. Pero que quede claro, no toleraré más desafíos a mi autoridad». Hefesto dejó escapar una leve sonrisa, inclinándose hacia Zeus con una burla claramente perceptible. «No esperaba menos de ti, oh gran padre. Entonces, esperemos ese juicio. Hasta entonces, mantendré mis principios intactos, algo que pocos aquí pueden decir». Se levantó de su asiento y caminó hacia la salida con calma, el sonido de sus pasos resonando en la enorme sala.
Los dioses lo siguieron con la mirada, sus rostros congelados en una mezcla de ira, asombro y, en algunos, un rastro de miedo. Hefesto no necesitaba pronunciar más palabras. Su sola presencia era un desafío a todo lo que representaba el Olimpo. Cuando llegó a la puerta de salida, se detuvo por un momento y giró ligeramente la cabeza. El mensaje que dio golpeó el orgullo de todos. Tal vez deberían recordar algo. No soy como ustedes. Yo no necesito el Olimpo para ser un dios. Y con eso, Hefesto abandonó el salón, dejando tras de sí a los dioses más fuertes sin una palabra para responder. Hefesto caminaba por las calles del Olimpo, observando su entorno. Los templos relucientes, las fuentes de agua cristalina, y las nubes que formaban caminos flotantes bajo sus pies eran testigos de la belleza divina del lugar. Sin embargo, los rostros de los dioses menores que encontraba a su paso reflejaban desdén y miedo. Muchos lo miraban con expresiones de asco. Otros desviaban la vista rápidamente, como si temieran cruzarse con él. Tontos, pensó Hefesto mientras avanzaba. A sus ojos ellos eran ignorantes. Él no era feo ni grotesco, como su supuesta madre y otros lo habían llamado tantas veces en el Olimpo. Lo que lo diferenciaba era su físico. No tenía los rasgos finos ni la apariencia afeminada de muchos dioses del Olimpo. En cambio, era robusto, de hombros anchos y musculatura fuerte, con un rostro marcado por cicatrices, cada una con una historia. Si acaso, su aspecto era más digno de un dios vikingo que de un olímpico. Mientras caminaba, una figura se le acercó tímidamente. Era una diosa menor, de cabello brillante y rostro delicado. Su postura reflejaba respeto, aunque había un leve temblor en sus manos. Se detuvo frente a él, inclinando la cabeza levemente. Mi señora desea invitarte a sus aposentos para relajarte, dijo con voz suave. Hefesto arqueó una ceja, estudiándola con curiosidad. ¿Tu señora, Déjame adivinar, ¿esa ninfómana de Afrodita? ¿O es alguna otra diosa que quiere robar mi pureza? Sus palabras, lejos de ser ofensivas, estaban cargadas de un tono cómico. Hefesto tenía un espíritu serio, pero su madre siempre le había enseñado a no tomarse la vida tan rígidamente, a veces un poco de humor podía desarmar incluso a los más hostiles. La diosa menor, conocida como Aglaya, parpadeó sorprendida ante su respuesta, y luego comenzó a reírse, incapaz de contenerse. Ja ja ja. ¿En serio acabas de decir eso? No esperaba que alguien con tu reputación fuera tan directo. Su risa era melodiosa, llena de vida, algo que parecía contagiar a Hefesto, quien sonrió levemente. Lo digo en serio, continuó Hefesto, con un toque de dramatismo exagerado. Después de todo, en este sitio ustedes son unos depravados, y yo quiero esperar a casarme. Aglaya soltó otra carcajada, llevándose una mano al estómago mientras intentaba recuperar la compostura. Oh, por los dioses, nunca imaginé que el gran Hefesto tuviera este lado. Hefesto dejó escapar una breve risa antes de alzar una ceja, un brillo curioso en sus ojos. Bien, me da curiosidad esta Afrodita. Solo he escuchado cosas malas de ella, pero mi madre me enseñó a ver la historia completa antes de juzgar. Así que, guía el camino. Aglaya asintió, aún sonriendo, y comenzó a caminar junto a él. Durante el trayecto, no pudo contener su curiosidad y empezó a hacerle preguntas sobre las historias que había escuchado acerca de él. Dicen que peleaste contra un dragón. ¿Es cierto? ¿Cómo lo derrotaste? Hefesto rió con entusiasmo, recordando aquel día. Oh, sí. Fue en las tierras de Hiperbórea. Era un dragón inmenso, con escamas tan duras como el acero. Usé una lanza que había forjado yo mismo, y con ella le atravesé el ojo derecho. Pero créeme, no fue fácil. Esa bestia luchó hasta su último aliento. Los ojos de Aglaya se abrieron de par en par. Eso es increíble. ¿Y es cierto que entraste a un volcán viviente para rescatar a alguien? Hefesto asintió, su tono más solemne esta vez. Sí. Fue en una isla olvidada en el océano. Una dama había sido ofrecida como sacrificio al volcán por un culto fanático. Sabía que no podía dejar que eso pasara. Entré al corazón del volcán, donde el calor podía derretir cualquier cosa, excepto mis propias creaciones. La encontré, la rescaté y acabé con el culto. Aglaya parecía incapaz de contener su admiración. Eso es heroico. ¿Y qué hay de ese lobo gigante?
¿Es cierto que era del tamaño de una montaña? Hefesto soltó una carcajada al recordar aquella aventura. Oh, sí. El lobo de Arcadia. Era una bestia mítica que había aterrorizado aldeas durante años. Era más grande de lo que jamás había visto, y me costó días derrotarlo. Pero al final, lo sometí con una cadena mágica que forjé con mis propias manos. No fue sencillo, pero valió la pena para salvar a las personas de esa región. Aglaya lo miró con una mezcla de asombro y admiración. No puedo creer que hayas pasado por tantas cosas. Entonces todas las historias que escuché son ciertas. Bueno, dijo Hefesto con una sonrisa modesta, mi madre me enseñó a usar mi fuerza para proteger a los inocentes y hacer lo correcto, incluso cuando eso significara enfrentar a cosas que otros temen. Pero también aprendí a ser humilde. No siempre son las hazañas las que definen a un dios, sino el por qué las hacemos. Aglaya sintió, impresionada por su perspectiva. Cuando llegaron frente a los aposentos de Afrodita, ella se detuvo y lo miró con seriedad. Hefesto, antes de entrar, solo quiero decirte que no dejes que su fama te influya. Afrodita puede ser muchas cosas, pero también es más que lo que los rumores dicen. Hefesto asintió, agradecido por sus palabras. Lo tendré en cuenta. Gracias, Aglaya. Las grandes puertas doradas se abrieron, revelando un vestíbulo decorado con una opulencia que rayaba en el exceso. Solo Hefesto cruzó el umbral antes de que las puertas se cerraran tras él con un leve retumbar. Mientras avanzaba, no pudo evitar recordar a Afrodita de la reunión anterior. Es hermosa, sí, pero ya he visto otras diosas igual de bellas en mis viajes, pensó. Por el momento, solo tenía claro lo que todos decían, que era vanidosa y que su apetito sexual desenfrenado había dado lugar a muchos problemas. A medida que caminaba, comenzó a observar con más detalle lo que le rodeaba. Las paredes estaban decoradas con pinturas exquisitas, los suelos cubiertos de alfombras tan suaves que amortiguaban el eco de sus pasos, y el aire estaba impregnado con un aroma dulce y embriagador. Hefesto admitió para sí mismo que el lugar tenía una belleza innegable, aunque cargado de una opulencia que no era de su estilo. Finalmente, llegó a un gran salón. Las puertas se abrieron automáticamente, y Hefesto cruzó al interior. En el centro de la habitación, sobre un trono tallado con intrincados diseños, estaba Afrodita. Sin embargo, la diosa que había visto en la reunión ya no estaba allí. Frente a él se erguía la misma Afrodita, pero con cambios muy notables. Su postura era rígida, la cabeza apoyada en una mano, con una expresión seria y cansada. Aunque mantenía su porte majestuoso, Hefesto pudo ver más allá de su fachada. Pudo ver un dolor profundo, oculto tras sus ojos. No perdió tiempo con cortesías. ¿Qué deseas de mí?, preguntó, su voz resonando con firmeza en la amplia sala. Afrodita lo miró con esos ojos llenos de pesar y habló con un tono bajo, casi susurrado, pero cargado de una amarga sinceridad. Mátame y asegúrate de que mi alma jamás reencarne. Hefesto frunció el ceño, claramente sorprendido por la petición. Caminó un poco más cerca, deteniéndose a unos pasos del trono. Eso es algo inesperado. La diosa más deseada del Olimpo desea morir. ¿Por qué quieres la muerte? ¿Qué te ha llevado a este punto? Afrodita soltó una risa amarga, pero no había alegría en ella, solo resignación. ¿Por qué seguir viviendo? Una eternidad sin propósito es una tortura. Y ya he tenido suficiente de esta vida. Una vida llena de miradas que me desean y no ven quién realmente soy. Cada dios, cada mortal, me ve como un objeto, una idea de belleza y no como una persona. Incluso tú, a pesar de esa mirada analítica, pareces desconfiar de mí. Estoy cansada, Hefesto. Tan cansada de todo esto. Y solo quiero que termine. Hefesto cruzó los brazos, evaluándola con cuidado. No me malinterpretes, Afrodita. No te juzgo por lo que otros dicen de ti. Solo estoy tratando de entender qué podría hacerte llegar a este extremo. Pero permíteme ser claro, no soy un asesino. Si crees que voy a hacer esto solo porque lo pides, te equivocas. Afrodita levantó la vista, con un destello de enojo en sus ojos. Entonces, ¿qué harás, Hefesto? ¿Dar otro discurso sobre justicia? ¿Sobre el deber? ¿Qué sabes tú del peso de vivir mi vida? Hefesto mantuvo su calma, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y dureza. Sé más de lo que piensas, Afrodita.
Sé lo que es ser rechazado, mirado con desprecio. Tú piensas que te ven como un objeto, pero al menos te ven. Yo fui lanzado al vacío antes de que pudiera demostrar mi valor. Sin embargo, aprendí que nuestra existencia no depende de cómo otros nos ven, sino de cómo elegimos enfrentarnos a ello. Afrodita lo observó en silencio por un momento, sus labios apretados como si estuviera luchando contra sus emociones. Finalmente, habló, esta vez con menos dureza. Es fácil decir eso cuando no tienes que vivir bajo el peso de ser una fantasía para otros. Pero tal vez tienes razón. Tal vez simplemente me he rendido. Hefesto asintió lentamente. Rendirse no es una opción para los que todavía pueden cambiar su destino. Si de verdad quieres que esto termine, Afrodita, entonces no necesitas la muerte. Lo que necesitas es encontrar algo más allá de esta fachada, algo que te dé un propósito real. Afrodita lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Qué propósito podría encontrar una diosa como yo?, preguntó con amargura. Una diosa que solo recibe un amor falso, buscada únicamente para una noche en sus camas, para luego despertar sola, usada y olvidada. Hefesto guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, levantó la mano, y con un gesto, un anillo comenzó a formarse en sus manos. Era una joya única, con un diseño que parecía simple, pero que desprendía un aura poderosa, como si contuviera una chispa de algo antiguo y profundo. Extendió el anillo hacia Afrodita. No sé la respuesta, Afrodita. Es algo que tendrás que descubrir por ti misma. Pero tal vez pueda guiarte en el camino correcto sin cambiar su postura. Afrodita hizo un leve movimiento con los dedos, y el anillo voló de la mano de Hefesto hasta su propia mano. El anillo se deslizó perfectamente en uno de sus dedos, brillando con una luz tenue. Afrodita lo observó detenidamente, sus ojos reflejando tanto sorpresa como desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Por qué me da algo así? ¿Y por qué siento un gran poder de él? Hefesto cruzó los brazos y sonrió ligeramente. Ese anillo es especial. Lo forjé con la sangre de los primordiales, los primeros seres del cosmos. Tiene la capacidad de conceder un deseo cada año. No es ilimitado y tiene restricciones, pero si pides el deseo correcto, puede ser una herramienta para que encuentres lo que buscas. Afrodita abrió levemente los ojos, sorprendida por su respuesta. Era un gesto que no esperaba, y por un instante, el muro de cinismo que había construido alrededor de sí misma pareció tambalearse. Nadie, excepto su madrastra, había sido amable con ella sin esperar algo a cambio. Sin embargo, años de decepciones y traiciones habían hecho que desconfiara de cualquier gesto de generosidad. Apretó los labios y entrecerró los ojos, escrutando a Hefesto. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Acaso, esto es solo un intento elaborado para llegar a mi cama, como todos los demás? Hefesto soltó una breve risa, no burlona, sino genuina. Afrodita, créeme, si quisiera eso, no necesitaría un anillo para lograrlo. Pero no estoy aquí por eso. Lo que quiero es algo mucho más simple, darte una oportunidad. No para mí, sino para ti misma. Nadie debería vivir sintiéndose como lo haces, ni siquiera los dioses. Si no puedes confiar en mí, confía en el poder de ese anillo y lo que puede significar para ti. Afrodita lo miró en silencio durante unos segundos, sus ojos aún dudosos, pero había algo diferente en su expresión. No podía negar que las palabras de Hefesto no sonaban como las promesas vacías que había escuchado antes. Tocó el anillo con delicadeza, sintiendo la calidez que emanaba de él. No sé si puedo confiar en ti, Hefesto. Pero, por última vez, depositaré mi fe en alguien. Su voz se apagó hacia el final, convirtiéndose en un susurro. Cerró los ojos y dejó que su mente buscara una respuesta. Había tantas cosas que podía desear, pero, al mismo tiempo, nada parecía suficiente. Podría pedir felicidad, pero sentía que sería un deseo vacío si no lo construía por sí misma. En un momento de sinceridad, desde lo más profundo de su corazón, dijo: quiero a alguien que pueda amarme de manera genuina. Cuando abrió los ojos, se encontró de pie en una colina verde bañada por la luz del sol. El aire fresco traía el aroma de flores silvestres, y a su lado había una figura humanoide, pero su forma era difusa, como si fuera un ente sin una apariencia fija. ¿Quién eres y por qué estoy aquí?,
preguntó Afrodita, su voz tensa, aunque su curiosidad superaba el temor. El ente habló con un tono sereno. Tu deseo es sencillo de cumplir, pero para que lo comprendas, te mostraré un fragmento de lo que podría ser el ente, señaló hacia un claro más adelante, y Afrodita siguió su mirada. Sus ojos se abrieron en asombro al ver una escena que parecía sacada de un sueño. Allí estaba ella misma, junto a Hefesto, sentados en lo que parecía ser un picnic. Rodeándolos había 5 niños, cada uno con rasgos que combinaban la fuerza y la dureza de Hefesto con la gracia y la belleza de Afrodita. Se acercó con cautela, como si temiera que la escena se desvaneciera. Al estar más cerca, notó los detalles. Las risas de los niños mientras jugaban, la mirada cálida que Hefesto le dirigía a su otra versión, y, lo más impactante, la expresión de su otra yo. Era una sonrisa genuina, llena de amor y felicidad, una expresión que Afrodita nunca había experimentado en su propia piel. La otra Afrodita giró su rostro en dirección a ella y, para su asombro, le guiñó un ojo. ¿Puede verme?, pensó Afrodita, atónita. El ente respondió, como si pudiera leer sus pensamientos. No, no puede verte. Pero ella recuerda este día y sabe que estás aquí. La otra Afrodita habló con una voz suave, pero llena de confianza. Tú puedes hacerlo. No tengas miedo. Las palabras resonaron profundamente en Afrodita, haciendo que su corazón latiera más rápido, una mezcla de esperanza, nostalgia y anhelo. Hefesto, en la visión, se giró hacia su esposa, arqueando una ceja. Amor, ¿con quién hablas? Ella se rascó la mejilla, un gesto tímido que Afrodita reconoció como propio. Si te dijera que estoy hablando con mi versión del pasado, ¿me creerías? Hefesto y los niños la miraron como si estuviera loca, hasta que Hefesto rompió a reír. Ja ja ja, ¿sabes qué? Te creo. Después, miró en la misma dirección que ella había estado viendo, y, con una sonrisa traviesa, añadió, por cierto, me gusta escuchar el sonido del mar en la mañana. Me encanta comer carne de jabalí con mucho picante, y después de un día agotador, nada como un buen masaje en la noche. Afrodita frunció el ceño, estaba confundida por las palabras de Hefesto. ¿Me está dando consejos para conquistarlo?, pensó, y, como si para confirmarlo, su otra versión le mostró discretamente su anillo de casada, sonriendo con complicidad. Antes de que pudiera acercarse más o hacer preguntas, la visión se desvaneció. Todo se volvió negro, y cuando Afrodita abrió los ojos, estaba nuevamente en su salón, con Hefesto mirándola con curiosidad. ¿Pudiste pedir tu deseo?, preguntó él, con tono tranquilo pero expectante. Afrodita, aún algo aturdida por lo que había visto, se quitó el anillo lentamente y se lo entregó. Si te dijera que vi el futuro, ¿me creerías? Hefesto la observó por un instante con el mismo gesto que tenía en su visión, esa mezcla de diversión y confianza que comenzaba a resultarle familiar. Luego, se echó a reír con una carcajada sincera. Ja ja ja, ¿sabes qué? Te creo. Esa simple respuesta hizo que Afrodita sonriera, una sonrisa que brotó de manera tan genuina que casi no la reconoció como suya. Tal vez, después de todo, esto no sea tan imposible, pensó, sintiendo algo nuevo y cálido asentarse en su pecho. Años más tarde. La escena que había visto en la visión se desarrollaba frente a sus ojos, con una perfección casi irreal. Afrodita estaba sentada junto a Hefesto en el mismo picnic que había presenciado, rodeada de sus 5 hijos, cada uno con una energía que llenaba el espacio de alegría. Había risas, bromas, juegos, y, en el centro de todo, una sensación de amor que jamás había creído posible. Como si de un ciclo se tratara, Afrodita miró en una dirección específica. No había nada allí, pero sabía, con una certeza inexplicable, que su yo del pasado la estaba observando. Con una sonrisa llena de complicidad, repitió los mismos gestos que recordaba, el guiño, la muestra de su anillo de casada, y las palabras que habían dado inicio a todo. Tú puedes hacerlo. No tengas miedo. Hefesto, a su lado, notó la dirección de su mirada y arqueó una ceja. Amor, ¿con quién hablas? Afrodita se rascó la mejilla con timidez, recordando su propia respuesta de años atrás. Si te dijera que estoy hablando con mi versión del pasado, ¿me creerías? Él la miró con la misma expresión incrédula pero divertida y, como siempre, rompió a reír. Ja ja ja, ¿sabes qué? Te creo. Cuando el picnic terminó, la familia regresaba a su hogar.
Hefesto caminaba junto a Afrodita, sosteniendo en sus hombros al más pequeño de sus hijos, mientras los demás corrían y reían a su alrededor. «Hoy te veo más feliz que de costumbre», comentó Hefesto, con una leve sonrisa en el rostro. Afrodita levantó la vista hacia él, su mirada llena de ternura y gratitud. «Solo estoy feliz de tener a un esposo amoroso y una hermosa familia». Se detuvo un momento, mirando al cielo teñido de colores cálidos por el atardecer. Una brisa suave acarició su rostro mientras un pensamiento cruzaba su mente. «Esto es perfecto». Apretando la mano de Hefesto con suavidad, Afrodita se prometió a sí misma atesorar cada momento de esta nueva vida que había construido, una vida que alguna vez pensó inalcanzable, pero que ahora era su realidad. Fin de la historia. Espero que hayan disfrutado de la historia. A continuación, la canción de hoy. Cambiar su destino, fue despreciado al nacer y como Fénix resurgió con sus llamas, a todos derrotó. Sus cadenas se rompieron y jamás se someterá, no aceptará un destino desigual. En un glamoroso, Afrodita ya reinó, presa de su encanto donde solo sufrió. Un corazón cautivo, anhelando libertad, quiso escapar de su vida infernal. Fuego y rosas se cruzan sin razón. Cambiar. El Dios olvidado los vino a juzgar. Dioses malvados que solo causan dolor. Él no les tendrá ninguna compasión. Si se resisten, solo habrá. Los dioses conspiraron, su unión quisieron romper, pero el fuego y la pasión no se pueden someter. Un deseo ella pidió desde el fondo de su corazón y lo que encontró fue el verdadero amor. En un trono clamoroso, Afrodita ella reinó, presa de su encanto donde solo sufrió. Un corazón cautivo, anhelando libertad, quiso escapar de su vida infernal. Fuego y rosas se cruzan sin razón. Fue el destino el que los conectó. Donde tú quieres cambiar, mi deseo se cumplió, ya no viviré en la soledad, yo contigo por fin estoy, y esta vida es mucho mejor, mejor que la eterna soledad, un amor tan perfecto sé que jamás se apagará. Un poco de publicidad. A la derecha tendrás un video de alguna teoría mía, y a la izquierda tendrás la canción de hoy. Abajo estará mi canal secundario de música por si quieres escuchar otras canciones.